gracias a todas y a todos. Saludarlos a todas y a todos. Hayan tenido unas buenas fiestas patrias, hayan descansado en este feriado XL. Y bueno, ahora el señor secretario dará lectura a la cuenta, a quien le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Tenemos para esta sesión los siguientes documentos recibidos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto de ley que moderniza la oferta en la educación parvularia que se encuentra en tabla. Hemos recibido también comunicación de pareo entre los diputados Stefan Schubert y la diputada Alejandra Plasencia para esta sesión, y la diputada Plasencia además quiere comunicar a la sesión que no pudo asistir porque se encuentra votando un proyecto en la Comisión de Seguridad en este momento. Gracias, presidente. Solo estaría entonces el pareo del diputado Schubert con la diputada Plasencia. Perfecto. Muchas gracias. Entrando en la orden del día, porque esta es una sesión especial, no tenemos puntos varios, pero imagino que mañana van a estar bastante concentrados. Esta sesión especial ha sido citada con objeto de iniciar la votación en particular del proyecto de ley de origen en mensaje que moderniza la oferta en la educación parvularia. Se encuentra en su primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Para esto recibimos a la subsecretaria de Educación Parvularia, señora Claudia Lagos Serrano, a quien la acompañan los asesores ministeriales Valesca Naranjo y Yerko Sagredo, a quienes también le damos la bienvenida. Dicho eso, señor secretario, no sé si puede darle lectura. Señorita Presidenta, se me había olvidado una cosita que debería haberle mencionado para que tengan lo siguiente, que nosotros recibimos en al comienzo de la sesión un correo electrónico. ¿Lo puede? Sí. Es del correo electrónico del diputado señor Santana, Juan Santana, dice que retira las indicaciones números 5. ¿Tengo entendido? Número 2 y número 2, sí. Número 2 y número 12 del comparado para que lo tengamos presente, que fueron retiradas. Sí, la número 2 se encuentra en la página 2 y la 12 página 12. En la página 12, exactamente, no hay forma de olvidarse. La página 12. R y R, retirada. Perfecto, muchas gracias entonces, señor secretario. Dicho eso, podríamos empezar con la primera indicación. No sé si le puede dar lectura y luego le damos la palabra al Ejecutivo. Sí, gracias. Tenemos primero el proyecto de ley, ¿cierto? Su artículo 1 introduce modificaciones al artículo 15º transitorio de la ley 20.529 que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia Básica y Media y su fiscalización. Este artículo del proyecto tiene estos numerales, números 1 y 2. Tengamos claro que nos referimos al artículo 15º transitorio, que reemplaza el guarismo 2024-2034 y luego agrega inciso segundo nuevo que se encuentra en la página inicial, al centro de la columna del centro. El Ejecutivo al respecto reemplaza el artículo 1, que tengamos claro que tiene numerales 1 y 2, en relación, reemplaza el artículo 1 por el siguiente. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley 20.529 que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia Básica y Media. 1. Reemplázase el artículo 15º transitorio por el siguiente. Ya no le introduce modificaciones, sino que lo está reemplazando completamente. Entonces, dice artículo 15º, los establecimientos que imparten educación parvularia que reciben aportes del Estado y que no cuenten con el reconocimiento oficial de este, tendrán plazo hasta el 31 de diciembre del año 2034 para obtener tal reconocimiento. Transcurrido ese plazo, los establecimientos educacionales de educación parvularia que no cuenten con dicho reconocimiento no podrán recibir recursos del Estado para la prestación del servicio educativo. Para el cumplimiento de lo establecido en el inciso anterior, la Subsecretaría de Educación Parvularia desarrollará en el plazo de un año un plan de cumplimiento para que los establecimientos de educación parvularia que reciben aportes regulares del Estado accedan al reconocimiento oficial.
La elaboración del plan al que se refiere el inciso anterior comprenderá una etapa de diagnóstico y una etapa de elaboración. La etapa de diagnóstico tendrá como objetivo el levantamiento de información de la situación actual de los establecimientos de educación parvularia que reciben aportes del Estado, en particular de los requerimientos para poder acceder al reconocimiento oficial del Estado. La etapa de elaboración del plan podrá considerar instancias de participación o consultas públicas o representantes de los sostenedores y de las comunidades educativas de la oferta pública en educación parvularia. Finalmente dice el cumplimiento del objetivo establecido en el plan será objeto de revisión y evaluación cada 3 años. Esta es la indicación número 1, ¿cierto? La primera a considerar, dado que sustituye el artículo 1 del proyecto completamente. Y cabe señalar que existen a continuación una indicación número 3, porque la 2 fue retirada del diputado señor Bobadilla, de los diputados Bobadilla y Cornejo, que incide o que recae en el texto original del proyecto. Caso que se apruebe esta modificación, esta sustitución, esto se cae. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Podríamos tratar entonces estas dos indicaciones que el secretario nos ha comentado, que versan sobre lo mismo, para luego entrar en votación. Así que le ofrezco la palabra a la subsecretaria y también a las y los diputados. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a todos y todas. Solo señalar que, a propósito de lo que escuchamos en la audiencia, lo que surgió fuertemente eran algunas dudas sobre qué es lo que implicaba o a qué nos referíamos como Ejecutivo respecto del plan de cierre de brechas del reconocimiento oficial. Y nos parece que en la manera en que se formula actualmente la indicación, dado que nos explayamos en la perspectiva de qué es lo que supone este plan, es decir, una etapa de diagnóstico y una etapa de elaboración, que se consideran en el fondo dos etapas muy fundamentales del proceso y que además le dan un ordenamiento a qué es lo que implica cada una de ellas. Efectivamente se estaría disipando la preocupación que se expresaron en algunas instancias. Puntualmente la etapa de diagnóstico, que nos parece muy relevante, va a tener un objetivo específico, que es poder levantar información sobre el estado actual de todos los jardines que hoy día están recibiendo aportes del Estado por parte de los distintos sostenedores, ya sea Junji, Administración Directa, Integra o PTF, y también se enuncian en la indicación algunos mecanismos de participación tanto de los sostenedores como de las comunidades que permitirían entonces tener mucha más... Subse está con el micrófono apagado. Gracias, Tita. No me he dado cuenta. Chuta. Ahí sí, ya. Pero se escuchó lo que dije previamente, ¿sí? Quería entonces retomar respecto de que, dado que se enunciarían entonces mecanismos de participación para los sostenedores, como también para las comunidades educativas, en esta elaboración del plan, en este primer momento de participación, eso estaría resuelto. Y finalmente, también considerar un mecanismo para poder efectivamente cumplir la meta que nos estamos planteando respecto de este periodo y respecto de un ordenamiento de gradualidad que le dé estructura a este proceso que hasta la fecha no lo ha tenido. Y que implicaría entonces esta revisión periódica del estado de avance de este plan, con posibilidades de mejorarlo y de evaluarlo permanentemente, lo que de alguna manera nos garantizaría la posibilidad de ir previniendo efectivamente que no vuelva a ocurrir este despropósito de que esto no avance con un orden ni con una orientación dada. Por eso que este plan que considera estas dos etapas de diagnóstico y levantamiento de información y también de esta revisión, creemos que da respuesta a esa inquietud que se había planteado. Muchas gracias, subsecretaria. No sé quién de las dos había levantado primero, diputada Molina y luego diputada Rafael. Muy buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, subsecretaria y su equipo. Bueno, a mí me preocupa mucho este proyecto en general porque creo que es demasiado determinante en el desarrollo, en la salud de los niños, niñas y adolescentes y del país en general. Creo que es justamente en la educación parvularia donde se generan el máximo de sinapsis cerebrales, el máximo de capacidad de aprendizaje en lo cognitivo, en lo social, en lo conductual. Entonces es un periodo delicado, podríamos llamar que es un periodo crítico del desarrollo humano. Entonces
a mí me deja un poco intranquila leer esto, en el sentido, bueno, primero yo entiendo que hay que mejorar cobertura, pero cobertura sin calidad se transforma en un sistema de cuidados, no en un sistema de educación parvularia, ¿ah? Porque podemos aumentar la cobertura y, digamos, tenemos un súper buen sistema de cuidado, los niños están limpiecitos, comiditos, pero la educación lleva otro concepto y otro objetivo mayor. Entonces, a mí me parece que 10 años es mucho, siempre y cuando, o sea, es mucho mientras no tengamos al menos un piso básico de exigencia mínima para que puedan funcionar, porque de acuerdo a lo que uno lee acá, pareciera que cualquiera puede funcionar y en 10 años puede transformarse en un espacio que uno puede acreditar, que uno puede decir, sí, vamos para allá y ustedes están yendo para el mismo lado. Pero, si yo voy a llevar a mi hijo a un establecimiento que no está acreditado, que tiene 10 años para acreditarse, mi hijo ya va a estar casi pasando a la enseñanza media cuando eso se esté acreditado. ¿Qué es lo mínimo que se le va a exigir a estos centros para asegurar que va a ser educación parvularia y no solamente un centro de cuidado? Muchas gracias, diputada Molina. Solamente para colaborar con la discusión, hay 2 reglamentos que establecen a lo que se refiere el reconocimiento oficial, uno que tiene que ver con infraestructura y otro con condiciones pedagógicas. Ese precisamente es un poco lo que se busca aplicar también en el proyecto. No, sí, yo solamente lo señalaba como para traerlo a colación y para que todos lo tuvieran presente. Diputada Rafael y luego diputado Cornejo. Gracias, presidenta. No, solo un alcance a después señalar lo que quería decir, es que también hay que asumir de que, respecto a lo que dice la diputada, la acreditación, o sea, cuando se van a crear nuevos jardines desde cero, o sea, tienen que estar al tiro acreditados. Eso no tienen 10 años, tienen que estar acreditados inmediatamente. Estamos hablando de los jardines infantiles que hoy día están bajo una mala infraestructura y no están cumpliendo ningún requisito. Absolutamente. Presidenta, yo quiero hacer varias consultas. Primero, aquí dice, para el cumplimiento de lo establecido en el inciso anterior, la Subsecretaría de Educación Parvularia desarrollará en el plazo de 1 año un plan de cumplimiento. ¿Cómo logramos determinar que efectivamente va a ser en el plazo de 1 año? ¿Y por qué lo pregunto? En muchos proyectos que hemos aprobado, proyectos de ley, existen reglamentos en el plazo de 1 año, en el plazo de 6 meses, pasan 2 años, pasan 3 años y no hay reglamento. Entonces, primero eso, ¿cómo vamos a lograr determinar que efectivamente sea en el plazo de 1 año? Respecto a eso, también tengo mis dudas, presidenta, porque se habla de, yo no tengo la solución, o sea, yo sé que es difícil, no es que yo diga, no sé cómo hacerlo, no me imagino cómo se puede hacer, pero la etapa de diagnóstico, presidenta, todos conocemos los diagnósticos de los jardines infantiles, o sea, ¿qué etapa de diagnóstico? Yo le puedo comentar de Tortel tiene hace 10 años que está en condiciones pero paupérrimas operando y nunca, ni siquiera se intentó, ni desde el Ministerio de Educación, ni el gobierno regional, ni el Estado, no sé, al menos han hecho como 3 diseños, nunca han logrado tener y están en una infraestructura, pero marginal, no es digno de estar esos niños. Entonces, tener un diagnóstico, yo creo que el diagnóstico, todos conocemos los diagnósticos de los jardines infantiles de nuestras regiones, de nuestros distritos. Y lo mismo, una etapa de elaboración de un plan, podrá considerar ese plan, o sea, podríamos tenerlo y podríamos igual llegar a los 10 años y no tener el reconocimiento oficial de los jardines. Entonces, y quiero insistir, subsecretaria, no tengo la solución al respecto, pero ¿cómo hacerlo para concretar bien el tema y que no volvamos a tener 10 años más, estén aquí aprobando nuevamente otro proyecto de ley para alargarlo a 10 años más? O sea, si aquí no hay una voluntad política del gobierno que esté de turno, si no existe una voluntad política del gobierno, del Ministerio de Educación, de los gobiernos regionales, es difícil poder lograr determinar esto, porque ya sucedió durante 10 años. Muchas gracias, diputada Rafael. Diputado Cornejo. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a la subsecretaria y a quienes nos acompañan en esta sesión de la Comisión de Educación. Yo quisiera plantear 3 cosas. Lo primero
es si es posible que la subsecretaria nos pudiera entregar algunos antecedentes bajo los cuales se determinó cuáles son los parámetros que definen que este plazo de 10 años es el correcto, es el necesario para poder tener claridad cuáles son o cuáles serían las distintas etapas que estarían determinadas en el tiempo y que concluyen finalmente en lo necesario que son estos 10 años de plazo máximo, ¿cierto?, para poder llevar adelante todos los procesos que permitan que efectivamente se obtenga el reconocimiento por parte, ¿cierto?, de los distintos establecimientos. Eso por una parte. Lo segundo es compartir de alguna manera la inquietud que se ha planteado por las parlamentarias que me han antecedido en términos de que efectivamente la educación de la primera etapa es tremendamente importante, pensando en que efectivamente todos los estudios, los análisis, la información que manejamos en términos también generales es que es crítica, es fundamental para, ¿cierto?, el desarrollo cognitivo y en general para el desarrollo, ¿cierto?, a edad temprana de habilidades que son fundamentales y determinantes para la formación de una persona. Dicho eso, tuve oportunidad antes del receso de la semana distrital de tener una reunión con el ministro Cataldo respecto del proceso que se iba a llevar adelante con la presentación del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, donde dentro de las cosas que analizamos precisamente es lo complejo que dice relación con la inversión en la educación de nuestro país, particularmente la educación pública, sin duda alguna. Y efectivamente lo que hoy día nosotros estamos invirtiendo en la educación temprana, en la educación parvularia, en esa primera etapa, ¿cierto?, de los procesos de aprendizaje de los niños y de las niñas, la verdad es que es preocupante porque sin duda que estamos al debe. Y si pensamos efectivamente en eso, yo allí vuelvo a retomar si es posible pensar en procesos que pudieran acelerar el que pudiéramos obtener, por una parte, los reconocimientos, ¿cierto? Y por eso mi primera pregunta, ¿qué es lo que determinaba el plazo de los 10 años? Y también, por otro lado, yo quiero volver a dejar de manifiesto lo importante que es, si es que este es el proceso determinante, el que pudiéramos avanzar en tener un solo sistema que pudiera agrupar y no generar estas diferenciaciones entre lo que son, ¿cierto?, los jardines infantiles de la Junji, los de Integra y los BTF, que todos hemos dicho son como los parientes pobres de nuestra educación parvularia. Y finalmente, Presidenta, en términos generales, yo concuerdo con la indicación propuesta por el Ejecutivo y quisiera saber, a partir también de lo que ha señalado nuestro secretario, si es posible en la indicación planteada por nosotros, en la número 3, que se pudiera complementar, porque él ha señalado que se podrían caer las otras, bueno, la indicación 2 entiendo que el diputado Santana lo ha retirado, pero si la indicación número 3 pudiera servir también como un complemento a la indicación del Ejecutivo. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cornejo. Tiene la palabra el diputado Schubert y luego le ofrezco la palabra al señor secretario para que nos ilustre con la consulta del diputado Cornejo. Muchas gracias por su intermedio. Saludo a los presentes, en particular a la subsecretaria que se encuentra hoy día con nosotros. Subsecretaria, sí, la pregunta también, un poco resumiendo también las preguntas anteriores, el plazo de 10 años, bueno, algo conversamos hace un tiempo atrás cuando vimos recién este proyecto, y la verdad que son 3 gobiernos más. Es harto. Los procesos estos no son rápidos, claramente, requieren de tiempo, pero pareciera que señalar un plazo de una década más es demasiado. Es demasiado para incluso nuestra realidad de un Estado tan grande y tan burocrático, incluso para ello 10 años es mucho. Y es mucho porque, como bien decía la diputada, los niños requieren de certezas y de garantías y de certificaciones y de estándares ya. Ahora, hoy día entendemos que eso no puede ocurrir y por eso estamos aquí en este proyecto de ley, pero la verdad es que 10 años
quién determinó y por qué se estima un plazo tan extenso, y como señalaba la diputada, de qué forma podemos garantizar a los niños que van a estudiar durante esa década, que no van a alcanzar a tener esta certificación, que va a haber un cierto estándar mínimo, y cuál va a ser ese estándar. Si no está el estándar final definitivo, por supuesto, porque no está la certificación, porque algo les falta precisamente, pero cuál va a ser el estándar que no vamos a aceptar menos que ese, y cómo lo vamos a garantizar. Entonces, el plazo de 10 años. Y luego habla del plan, se refiere a dos etapas, entiendo, una etapa de diagnóstico y una de elaboración. La de diagnóstico, levantar la información, lo mismo, yo también creo que esa información ya debería estar. Y la segunda, de elaboración, que después va a determinar los objetivos, y esos objetivos pueden ser revisados cada 3 años. Es decir, vamos a suponer que todos se van a tomar el plazo máximo de 10 años. No es poco auspicioso o poco ambicioso, porque está bien que si usted dice el plazo es largo, esto va a ser extenso y complejo, pero si usted ya lo establece en el fondo con revisiones cada 3 años, da la impresión como que quiero que todos lo hagan al año 9, 10, en circunstancias que tal vez podrían algunos hacerlo mucho antes. Es un plazo máximo de 10 años, pero alguien podría en 2 años tal vez estar ya con las acreditaciones, y entonces, pero aquí con esta revisión cada 3 años no vamos a burocratizar y un poco tal vez invitar a que nuevamente en 8 años más volvamos a tener esta misma discusión y siga pasando lo mismo. Luego, me parece muy pertinente lo que señala el diputado Cornejo respecto a de una buena vez hacer esta unificación Junji Integra BTF, que siempre lo hemos conversado, que de muchos años que se viene hablando, que tampoco es fácil, pero dado que vamos a justamente establecer estándares que deberían ser iguales, sería entonces lógico y posible hacer esa unificación en este mismo proceso, ya que nos vamos a tomar 10 años. Si nos vamos a tomar 10 años, entonces con mayor razón hagamos este proceso en un plazo que ya es muy extenso, pero de todas formas. Y lo último, el ministerio es uno de los ministerios más grandes del aparato estatal, es uno de los que más recursos tiene y no ha disminuido su cantidad de funcionarios, no obstante haberse creado distintas entidades que hacen funciones que antes hacía el Ministerio de Educación. Me refiero a la Superintendencia, me refiero a la Dirección de Educación Superior, de Educación Pública, y otras más que antes no existían y todas ahora lo hacía el Ministerio. El Ministerio ahora, de hecho, cuando uno habla por ejemplo, con Ceremi en el caso de educación de la Araucanía, muchas de las cosas que yo le planteaba no eran ya resorte del Ministerio y de la Ceremía, sino que eran de estas otras entidades. Entonces quiere decir que ya hay funciones que no tiene. Entonces, no habiendo disminuido su personal y no teniendo las mismas funciones que antes, ¿no será posible acortar este plazo y abocar a los profesionales que llevan años y que entienden de educación, que conocen el sistema y el aparato estatal, que también demanda, ¿no es cierto?, un conocimiento especial, que en un plazo mucho más breve por el bien de los niños esto se pueda lograr? Porque si tienen menos funciones en los mismos funcionarios, entonces creo yo que podríamos hacer ese esfuerzo, y creo que los niños de nuestro país amerita un esfuerzo extraordinario para sacar esto, no en una década y en 2, 3 gobiernos más, sino que en un plazo mucho más breve, tal vez de 3 años. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. No tengo más palabras. Estábamos hablando ahora con el Ejecutivo. No tengo palabras. Estábamos hablando con el secretario ahora respecto a la indicación y no sé, secretario, si quieres dar la explicación y luego le damos la palabra al Ejecutivo. Sí. Y luego procedemos a la votación. Claro, lo que, de acuerdo con la forma en que el reglamento establece las votaciones, se va votando el texto del proyecto con las indicaciones en la forma que la presidenta de la comisión en este caso lo vaya fijando. Pero hay un orden lógico. Cuando hay alguna disposición, una indicación que sea como esta, reemplace o sustituye completamente otra de un proyecto, e indudablemente por razones lógicas es la primera que va. Porque siempre va a haber indicaciones que se refieren al proyecto y que cambian pequeños aspectos, suprimen cosas, qué sé yo. Entonces, claro, lo lógico es que si se aprueba la indicación del Ejecutivo que sustituye o reemplaza el artículo 1, las siguientes indicaciones que iban al proyecto original se caen, ¿cierto? Porque el Ejecutivo optó por una cierta redacción. Ahora, lo que hace la indicación, por lo que estamos viendo con la presidenta de los diputados Bobadilla y Cornejo, es en relación con este plan, que sabemos que es un plan que va a desarrollar la Subsecretaría de Educación, establece ciertas cosas que debe cumplir ese plan. Y ahí estamos como en el filo de la inadmisibilidad. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se trata de la Subsecretaría de Educación Parvularia, que en el fondo es un servicio que forma parte de un ministerio,
al momento de estar regulando o estableciendo los términos en que va a ejercer esa facultad, podría, Presidenta, considerarse que existe una inadmisibilidad. Pero por ello es que con el Presidente yo le proponía escuchar la opinión del Ejecutivo en relación con esto. Pero sí, la Presidenta del Ejecutivo, un segundo. Lo que vamos a hacer es que el secretario no está habituado a la forma de trabajo que hemos estado teniendo en la comisión, entonces aprovecho de explicarla y también se la estaba explicando, era que hemos logrado a través del diálogo establecer algunas reacciones de consenso que tomamos por acuerdo y modificamos en el comparado, y si el Ejecutivo estuviera de acuerdo, propongo que el diputado Cornejo o el Ejecutivo propongan una redacción que contenga ambas, y por acuerdo lo modificamos y la aprobamos también. Sí. Presidenta, por su intermedio nosotros no tenemos objeción a lo que se está planteando. Perfecto, entonces solo nos faltaría una propuesta de redacción para poder darle lectura y complementar. ¿Alguien se pone la 10? Es que según la opinión del secretario se cae. Veamos. Claro, eso podría ser, señor secretario, que tomáramos el consenso de votar la del diputado Cornejo, pese a la número 1, y aprobamos ambas. Sí, bueno, dada la reacción y la forma en que va la indicación de estimarlo así la comisión, Yo creo que no son incompatibles tampoco. estaría, sí, porque en el fondo lo que está haciendo es precisar una facultad. Ahora, el tema es que dice luego el punto final. Lo que habría que ver, si se utiliza esta misma redacción, agregar esto, porque el plan dice para el cumplimiento del inciso segundo, para el cumplimiento establecido del inciso segundo, la Secretaría de Educación Parvularia desarrollará el plan. Después sigue como ya desarrollando el plan mismo, comprenderá una etapa de diagnóstico, otra etapa de elaboración, el cumplimiento de los objetivos establecidos. Entonces, según mi opinión, que vaya, si la comisión así lo acuerda en el momento en que si va al final tampoco, en el fondo viene a precisar lo que está desarrollado más arriba. Perfecto, entonces podríamos votar ambas. Entonces, ¿les parece aprobar ambas por unanimidad? ¿Habría acuerdo para ello? Acordado entonces, aprobado la 1 y la 3. ¿Cómo, perdón? No, sí, dijo que no tenía problema con... Ah, por supuesto, le ofrezco la palabra a la subsecretaria. Luego continuamos con la votación de la número 4. Ya. O sea, luego de palabra y todo. Perfecto. Bueno, por su intermedio, Presidenta, lo primero es una aclaración respecto a lo que planteaba la diputada Molina. Me parece que también la diputada Rafael, que es recordar que después de la creación de la ley 20.832, todos los establecimientos deben nacer ya con autorización del funcionamiento o reconocimiento oficial, y eso es a partir del año 2016. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad que nosotros estamos asumiendo como subsecretaría y este plazo que nos estamos poniendo es porque hemos advertido que esta es una meta posible respecto de todo este universo de establecimientos que todavía no han avanzado. Yo quiero recordarles que ese análisis, de hecho, vino en su ocasión, vino la directora de presupuesto a hacer un planteamiento respecto del RO, porque el análisis que hicimos, que es el que da cuenta de que, dado que habían pasado 14 años donde no se había avanzado sustantivamente, analizamos todos los instrumentos y herramientas que teníamos disponibles y también la disponibilidad presupuestaria a lo largo del tiempo, y convenimos en que efectivamente había una dimensión que abordar que tenía que ver con la gestión del proceso. Ese fue un análisis que hicimos en conjunto al Ministerio con la DIPRES, y con la que llegamos a la conclusión, después de analizar todas las variables, que era factible, era plausible poder avanzar en estos 10 años con estas consideraciones que son las que planteamos en este plan, que efectivamente tiene que ver, y acá quiero responderle también a la diputada Rafael, con la perspectiva del diagnóstico. Efectivamente es necesario. Una de las situaciones que han surgido con mucha fuerza en esta discusión y en todas las que hemos...
en todas las que hemos ido planteando sobre la dificultad de gestionar la información en educación parvularia, tiene que ver justamente con que, dada la diferencia que existe entre cada uno de los sostenedores, dada estas diferencias de origen, efectivamente no es tan sencillo levantar un diagnóstico. También el ministro lo ha señalado en esta misma sesión, la definición de poder avanzar en este proyecto de ley tiene que ver justamente con eso, con poder encarar y visibilizar aquellas dificultades que hoy día hemos identificado en el sistema, en el subsistema de educación parvularia, para poder, con las herramientas con las que vamos a dotar el sistema, efectivamente avanzar en esta perspectiva de un sistema unificado, que es obviamente algo que durante mucho tiempo se ha requerido y que por distintas razones, y estoy segura que la mayoría de las razones son estructurales como las que estamos analizando, no por voluntad, efectivamente no se ha podido avanzar en un sistema que tenga condiciones mucho más similares. Entonces, desde esa perspectiva, levantar un diagnóstico sí es relevante porque las formas de operar, los mecanismos, las estructuras que tienen, tanto Junji tradicional como Integra y los jardines vía transferencia de fondos son muy disímiles. Y por eso que además este proyecto se enmarca en otros desarrollos que estamos haciendo complementariamente como subsecretaría para poder dar cuenta de la complejidad de esta problemática. Nosotros hemos establecido que ese plazo de 10 años es razonable a partir de las herramientas y de los instrumentos que hoy día tenemos, con una orientación clara que es la que debe dar la subsecretaría, con la definición de este plan, con este levantamiento diagnóstico que nos va a permitir ir, como decía, impulsando este plan de trabajo, pero además evaluándolo periódicamente de manera de que efectivamente podamos ir avanzando con la premura que estamos comprometidos, como decía, en este universo de instituciones, de establecimientos que no tienen el reconocimiento y que se salen de la perspectiva de la ley 20.832. Y respecto a lo que decía el diputado Schubert, efectivamente, uno puede decir esto excede este gobierno y probablemente 2 o 3 más. Sin embargo, es la posibilidad, y creo que hoy día la perspectiva a la que todos se han dispuesto es a poder mirar efectivamente los problemas de la educación parvularia como políticas de Estado. Y en ese sentido, mirándolo a largo plazo, entendiendo que esto es una responsabilidad que debe trascender un ciclo político, efectivamente, no nos parece que pensar 10 años, entendiendo que este es un propósito común, es un desafío país, efectivamente es algo en lo que podemos avanzar sin tener que estar permanentemente poniéndonos de acuerdo. Es decir, que no haya discusión en que en este periodo, dentro de la educación parvularia, un propósito fundamental va a ser poder avanzar en el reconocimiento oficial. Eso. Sí. Sí. Muchas gracias, subsecretaria. Respondías las inquietudes, ahora correspondería tratar la indicación número 4 del Ejecutivo. Le ruego al señor secretario le pueda dar lectura y luego abrimos palabras para su comentario. Gracias, presidenta. El Ejecutivo en el numeral 4 presentó indicación que incorpora un artículo 16º transitorio nuevo a la ley que está siendo modificada. Del siguiente tenor: las municipalidades y corporaciones municipales que tengan la calidad de sostenedoras de jardines infantiles financiados vía transferencia de fondos deberán presentar, previo al traspaso al que refiere el artículo 18º transitorio de la ley número 21.040, un informe que contenga el estado de situación de los establecimientos que estén bajo su administración y que tengan convenio vigente con la Junta Nacional de Jardines Infantiles a su fecha de elaboración. Este informe deberá contener para cada establecimiento información detallada respecto de cada uno de los requisitos normativos para la obtención del reconocimiento oficial del Estado. La información y contenido específico de este informe será establecido por la Subsecretaría de Educación Parvularia por resolución. El informe deberá ser entregado en un plazo no superior a 180 días ni inferior a 60 días previo al traspaso del servicio educacional. Eso, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra. ¿Cuál es una indicación bastante autoexplicativa? Es del Ejecutivo, la número 4. Si no hubieran más palabras, entonces procedemos con la votación. A menos que hubiera unanimidad. ¿Hay unanimidad? ¿Habría unanimidad? Me muero. Entonces,
Aprobada la indicación número 4. Llegué chistosa al 18. Ahora corresponde la indicación número 5, que es bastante larga. Señor secretario, ruego pueda dar lectura de la indicación, o sea, una breve explicación de las 5 a la 8, que versan todos sobre lo mismo para que las tratemos en conjunto. Ya, perfecto. Inciden en el artículo 2 del proyecto. El artículo 2 del proyecto agrega a continuación del artículo 3 de la ley 7301, que crea la corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles, también conocida como JUNJI, ¿no? Los siguientes artículos 3 bis y 3 ter y 3 cuater. El 3 bis dice: para favorecer el acceso a una educación de calidad a niños y niñas, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá, previa autorización de la Subsecretaría de Educación Parvularia, desarrollar programas alternativos con componentes curriculares flexibles y diversificados para atender integralmente a niños y niñas desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, respondiendo de forma contextualizada a sus necesidades educativas y a las de sus familias. Estos establecimientos se ajustarán a las bases curriculares vigentes, las que implementarán con distintos énfasis o lineamientos pedagógicos según sus particularidades. Los programas alternativos tendrán como objetivo favorecer el acceso a una educación de calidad a niños y niñas en zonas de difícil acceso, alta dispersión geográfica, territorios que hayan enfrentado desastres durante los incrementos significativos e inesperados de la demanda, u otras condiciones excepcionales similares. La Subsecretaría de Educación Parvularia deberá evaluar anualmente si las circunstancias o condiciones que justificaron la creación de un programa alternativo permanecen vigentes. Y por lo tanto, es un artículo que le entrega a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, preautorización de la Subsecretaría, desarrollar programas alternativos que ahí se indican con claridad que se desarrollen. Señor secretario, antes de continuar con la lectura, me parece que esta primera indicación sería inadmisible por modificar funciones digamos, del servicio público, ¿no? Sí, lo que sucede es que el tenor, bueno, efectivamente, Presidenta, la única autoridad que tiene, digamos, la posibilidad de presentar proyectos que incidan en entregar facultades o determinar las facultades de un servicio público, como es el caso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el Presidente de la República. Y en la medida que se están presentando indicaciones que van sustituyendo, pero al mismo tiempo están modificando las facultades que se le entrega el proyecto a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por lo menos lo que yo puedo observar, tal vez puede haber otros aspectos, pero por lo que yo veo, ¿cierto? El proyecto lo que hace es canalizar o facultar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con preautorización de la Subsecretaría, desarrollar estos programas alternativos. Y si bien seguimos con el artículo 3 ter, el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Parvularia, podrá entregar la certificación de reconocimiento oficial del Estado que aluden los artículos 45, 46, 46 bis, etcétera, etcétera. En el fondo son facultades y obligación, ¿cierto?, que entrega a la Subsecretaría de Educación en la medida de entregar esta autorización y facultad a la Junta Nacional en consecuencia para desarrollar estos programas alternativos. Y luego el Ministerio de Educación, dice el artículo 3 ter, a través de la Subsecretaría de Educación Parvularia podrá entregar la certificación de reconocimiento oficial a los programas alternativos, que sabemos que ya lo va a desarrollar la Junta Nacional de Jardines Infantiles, según creo entender, y reuniendo ciertos requisitos. Lo que pasa es que las indicaciones, que por lo que yo observo, ¿cierto, Presidenta? El artículo 3 bis dice: los programas alternativos modalidad no convencional son aquellos establecimientos de enseñanza que imparten educación parvularia atendiendo integralmente a niños de su nacimiento hasta su ingreso a educación básica. Es más extenso, creo yo, en cuanto al alcance de esta facultad, porque la facultad original del proyecto, presentada por el Presidente de la República, se refiere a una entidad que es la JUNJI. Y por ese lado, Presidenta, yo creo que usted lo ha observado, existe un problema de inadmisibilidad en el sentido de modificar los alcances de las facultades, extenderlo a otras entidades además. Muchas gracias por la explicación, señor secretario. Entonces, en el marco de las facultades que me tocan como presidenta, yo declaro que esta indicación sería inadmisible. Sería entonces la indicación del 3 bis
inadmisible. La número 5. Número 5, perfecto. Sí. Luego podamos proseguir con las siguientes. Perfecta, y esta otra inadmisible. Ay, ¿dónde está la otra? Ahí está más. Ah, es súper larga. Sí, era muy larga. Muy larga, sí. Después, Presidenta, tenemos indicación del Ejecutivo para incorporar en el numeral 7. En realidad aquí tenemos indicaciones del Ejecutivo, las 6 y la 8, y la indicación parlamentaria. La del Ejecutivo incorpora el numeral 7 del artículo 3 ter, que agrega el numeral 1 entre las palabras contar y con la frase con un local educativo. La del diputado señor Santana. Sí, esta no. El diputado señor Santana reemplaza en el artículo 2 del proyecto literal A del inciso 3 del nuevo artículo 3 ter, que agrega a la ley 17.301, que crea la corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles, por lo siguiente: A. Haber sido condenadas por crimen o simple delito de aquello establecido en el título séptimo en los párrafos 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3, 3 terceros bis del título octavo del libro 2 del Código Penal, en la ley número 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o en la ley 20.066, que sanciona la violencia intrafamiliar, ni a la pena de inhabilitación establecida en el artículo 39 bis del Código Penal. Finalmente, hay indicación del Ejecutivo para eliminar en el párrafo cuarto del numeral 8 del artículo 3 ter, que agrega el numeral 1 la frase con o sin derecho a remuneración total o parcial. En relación con la indicación parlamentaria, lo que hace es sustituir el literal A. Veamos dónde está el literal A. Acá, que está subrayado en la página 7, que también lo que hace acá el proyecto es: no podrán desempeñarse en estos establecimientos aquellas personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: haber sido condenados por crimen o simple delito que haya establecido en el título séptimo, eso está bien, o en los párrafos 1 y 2 del título octavo. Aquí se agrega, claro, o en los párrafos 1 y 2. En los párrafos agrega el 1 bis, el 1 ter, el 3 y el ter bis del título octavo del libro segundo del Código Penal, en la ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, esta estamos igual, o en la ley 20.066, que sanciona la violencia intrafamiliar. La diferencia, detectando la diferencia, está en que en la parte inicial de la literal A, la parte que se refiere a los crímenes o simples delitos de aquello establecido en el título séptimo o en los párrafos 1, el proyecto habla de 1 y 2 del título octavo, y acá se agrega el 1 bis, el 1 ter, el 3 y el tercero bis. O sea, se extiende a otro tipo de delitos también la imposibilidad de estos de que las personas que se encuentren en estas situaciones no podrán desempeñarse en estos establecimientos. No veo que en este aspecto haya ningún tipo de inadmisibilidad, sino que es una extensión de una inhabilidad por otro tipo de delito, pero no sé a qué delitos serán los que se agregan. Eso sí que... Muchas gracias, señor secretario. Diputado Santana. Sí, brevemente. Bueno, esta es una indicación que presenté en orden a ampliar el catálogo de delitos que impiden que una persona se pueda desenvolver en un establecimiento de la educación inicial, y básicamente lo que hace es incorporar aquellos aspectos que tienen que ver con delitos que atenten contra la vida de las personas, la salud psíquica y física, y también la integridad física de las personas. Es eso básicamente. Muchas gracias, diputado Santana. Diputado Cornejo. Sí, Presidenta, entendiendo lo planteado por el diputado Santana, que tiene que ver, cierto, con la indicación 7, que es de su autoría, no me queda tan claro, y si nos pudiera ayudar el Ejecutivo en lo que ellos proponen en términos de incorporar, cierto, a ese mismo artículo ter, los términos aquí que cambiaría respecto a la redacción original, por favor. Muchas gracias, diputado Cornejo. Subsecretaria, le ofrezco la palabra y luego podríamos votar las indicaciones. Esta. Sí.
por su intermedio, Presidenta, respecto de lo que señala el diputado Cornejo, se refiere principalmente a que efectivamente la existencia de un local educativo es clave para determinar la existencia de un establecimiento de educación parvularia en los términos en que la Superintendencia de Educación lo plantea. Esto lo conversamos ampliamente en la sesión donde se presentó, donde se habló de la indicación social, los programas alternativos. Por ello se optó por establecer explícitamente que el programa alternativo que accede al reconocimiento oficial debe contar con un local educativo con condiciones de infraestructura que puedan entonces garantizar la integridad física y psíquica de la comunidad educativa. Se refiere a eso, es decir, a poder consignar que la existencia de un local educativo es esencial para determinar esta idea entonces de establecimiento de educación parvularia y adscribirlo a la perspectiva de la superintendencia. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Cornejo, sí, por supuesto. Entonces entiendo, subsecretaria, por su intermedio, presidenta, que no es que sea una limitante, sino que es una condición que se exige para el funcionamiento del programa, el que tiene que estar en un establecimiento educativo. ¿Sí? Sí. Okay. Gracias. Perfecto. No habiendo más palabras, propongo que votemos las 6, las 7 y la 8 en conjunto. Y hago la pregunta porque una nunca sabe. ¿Habría unanimidad para las 6, las 7 y la 8? ¿No? ¿Sí? ¿Hay unanimidad? Lo espero porque siempre vale la pena esperar por estas cosas. Habría unanimidad entonces. Aprobada la indicación 6, 7 y 8. Ahora correspondería entrar entonces con la número 9 del Ejecutivo. La 9 y la 10. Le ruego, señor secretario, que pueda dar lectura a ambas. Sí. Presidenta, tenemos a continuación el artículo 3 del proyecto. Tiene 1, 2, ya. Aquí vemos, dice, introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley número 2 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley número 1 de 2005. Acá el Ejecutivo, este artículo tiene numeral 1, numeral 2, el 3 como que, sí, y hay un tercero también que más adelante el Ejecutivo lo elimina. Entonces el Ejecutivo en su indicación reemplaza el numeral 1 de este artículo, el primer numeral, por el siguiente. El numeral 1, que originalmente decía agrégase en, que agregaba un inciso tercero nuevo. Dice agrégase en el artículo 12 el siguiente inciso tercero nuevo, 2 puntos. Con todo, en el caso del nivel parvulario, la nueva matrícula de un niño o niña en un establecimiento de educación parvularia que reciba aporte del Estado dejará sin efecto la matrícula en el establecimiento anterior de iguales características. Pareciera ser, Presidenta, que esta indicación un poco resuelve un problema o alguna inquietud que tenía el diputado Bobadilla Cornejo al momento de presentar su indicación, porque había como una inquietud. El proyecto en su texto original dice solo se podrá matricular a aquellos niños y niñas que al momento de postular no se encuentren matriculados en otro establecimiento de educación parvularia. Acá el Ejecutivo, con al decir con todo, en el caso de nivel parvulario, la nueva matrícula de un niño o niña en un establecimiento de educación parvularia que reciba aporte del Estado deja sin efecto la matrícula en el establecimiento anterior de iguales características, como que elimina la posibilidad de que exista duplicidad, etcétera, ¿no? Eso creo yo. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra a la subsecretaria, a las y los diputados. Subse, adelante. Sí, no, brevemente. Por su intermedio, Presidenta, acá es relevante señalar que en la formulación la nueva matrícula pondría fin a la anterior y de esa manera se resguarda mejor el derecho al acceso a la educación de los niños y niñas y por otro lado se considera que no sea entonces una carga para el apoderado tener que demostrar que el párvulo no está matriculado en otro establecimiento. Se vuelve algo mucho más operativo. Eso. Diputada Rafael.
Además, yo entiendo, Presidenta, que con esta modificación, con la anterior, te impedía a un papá cambiar a su niño de jardín. Porque decía no se podía matricular si estaba matriculado en otro. En cambio, con esta sí, te da la alternativa de cambiar, pero te borra inmediatamente del anterior. Que yo creo que es mucho mejor, sin duda. Sí, de acuerdo. ¿Alguna otra palabra? Si no entramos en la votación de la 9 y la 10. Entremos en votación de la 9 y la 10. Perfecto. No, a preguntar por unanimidad ahora. Porque... ¿Pero por qué la 10? No, la 10 no. no. La 10 no, la 9 no. La 9 solamente, sí, tiene razón. Ah, ¿solo la 9? Sí. ¿No habíamos dado lectura a la 10? Sí, lo que pasa, Presidenta, que la indicación 10 incide en esta misma norma que estamos viendo ahora, pero de los diputados Badía y Cornejo, que ellos apreciaban, Sí. ¿cierto?, un tema que querían solucionar, que era que al momento que solo se podrá matricular a aquellos niños y niñas que al momento de particular no se encuentran matriculados en otro establecimiento de educación parvularia. Y el Ejecutivo como que dio una solución global Correcto. y precisa, Puede digamos, a cambiarse. esta situación. Pero entonces si se aprueba la del Ejecutivo, ¿se cae la 10? Sí, sí, exactamente. ¿Y habría unanimidad para la número 9? Sí. Hay unanimidad entonces para la número 9. Aprobada la indicación número 9, se cae por lo tanto la número 10 y pasamos... Estaba buena la sesión, ¿ah? Estaba buena la sesión. Entonces, Y estamos como post 18, así. indicación 9, aprobada. La 11 del Ejecutivo corresponde ahora, que es supresiva del numeral 3 del artículo 4. Sí, exactamente. Subsecretaria, no sé si quiere explicar esa supresión. Uy. Cresta. Sí, Presidenta, por su intermedio brevemente. Esto que era también un planteamiento que se había, en base al que se había formulado la indicación, está actualmente resuelto porque la Superintendencia de Educación aplica el sistema sancionatorio de la Ley de Aseguramiento de la Calidad, por lo que su mantención produciría una antinomia. En el fondo, habría como un desincentivo en acceder a la certificación en el menor plazo posible. Muchas gracias. ¿Habría alguna palabra al respecto? Si no, procedemos a su votación. Estamos votando esto. En votación entonces la número 11. ¿Estamos bien? Sí, no, lo que estamos viendo con la María Jesús es que estamos en el numeral 1, ¿cierto? Y se cayó la indicación del diputado Badía Cornejo por la aprobación del inciso tercero nuevo. Y después tenemos numeral 2, agregarse en el artículo 36 el siguiente inciso final del proyecto. indicación? Aquí es el numeral 2 de... ¿Pero es otra indicación? Sí, sí. Lo que pasa es que acá el artículo tercero tiene su numeral 1 y tiene su numeral 2. El numeral 2 se refiere a otro artículo que es el artículo 36. Entonces como que nos saltamos ese. ¿Pero qué número? ¿Y de quién es esa indicación? Es que no tiene firmante. No, Es la continuación de la indicación. Es la continuación, pero se cae junta, ¿no? lo que pasa es que en la letra I y F se refieren al artículo 36. No se refieren ya a, según lo entiendo María Jesús, ¿cierto? Ya no se refieren al artículo 12, sino que se refieren a otra disposición, al artículo 36. Ah, perfecto. Entonces pongámosla en votación. Y aquí, para que tengan conocimiento, digamos, de las personas que están viendo, agrégase, dice en el artículo 36, el siguiente inciso final nuevo. En este decreto también se reglamentarán específicamente las normas en virtud de las cuales los organismos regionales competentes determinarán las fechas o periodos de suspensión y de interrupción de las actividades de educación parvularia. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Una propuesta de los diputados Badía y Cornejo para reemplazar el numeral 2 entre la frase organismos regionales competentes y las fechas o periodos, las palabras terminarán por propondrán. Esta palabra la reemplaza por propondrán. Quedaría en este decreto, también se reglamentarán específicamente las normas en virtud de las cuales los organismos regionales competentes propondrán, dice, la fecha o periodo de suspensión y de interrupción, ¿cierto? Y luego agrega en el numeral 2, antes del punto final, la siguiente frase.
velando siempre por el respeto a la autonomía de cada establecimiento de educación parvularia. Quedaría, en este decreto también se reglamentarán específicamente las normas en virtud de las cuales los organismos regionales competentes propondrán la fecha o periodo de suspensión e interrupción de la actividad de educación parvularia, velando siempre por el respeto de la autonomía de cada establecimiento de educación parvularia. Estas son las indicaciones que recaen en el inciso final del artículo 66 que agrega el proyecto. Muchas gracias, señor secretario. ¿Habrían palabras al respecto? A mí me gustaría tomar la palabra para decir brevemente que creo que con esto se quita la obligatoriedad del respeto de los calendarios, precisamente a fin de resguardar la autonomía de los establecimientos privados, cuestión que a mí me parece que es problemática para la coherencia del sistema, para su funcionamiento conjunto, entendiendo que es un sistema que está compuesto por públicos y privados, pero que tiene que tener alguna dirección general, digamos, para construir condiciones de igualdad. Entonces, por lo menos, a mí no me parece que la E y la F de la indicación de los diputados aporta al proyecto, pero sí creo que una que está más adelante, que es la 10H, que también nos vamos a enfrentar después de esta, me parece que sí es un aporte y creo que en esa podríamos votarlo por separado, los literales, digo yo. Eso es lo que yo quería señalar. Diputada Serrano tiene la palabra. Sí, Presidenta, en el mismo tenor que expuso usted, a nosotros igual nos ha costado tomar la determinación de, por ejemplo, de haber extendido los plazos de los reconocimientos oficiales en 10 años. Y yo creo que con esto también se podría haber una contradicción, justamente cuando hablamos de otros, otro tipo de establecimiento, donde yo creo que acá se podría abrir una puerta. Entonces yo creo que siendo también coherente a una discusión que hemos tenido por harto tiempo, por hartos meses, donde tampoco nos gusta extender el tema del reconocimiento oficial, pero sabemos también que es parte también de las propias falencias que tiene el sistema. Yo creo que con todo ese resguardo, con esta indicación podríamos estar abriendo ahí aquella puerta. Muchas gracias, diputada Serrano. ¿Alguna otra palabra? Si no, entramos en votación. En votación, entonces, señor secretario. La indicación número X. La E y la F serían. La E y la F de la número 10. Sí, la E y la F que están en la página 10 sí. Del comparado presidente. Démosle con la votación. Perfecto. ¿Las indicaciones E y F? A favor. A favor. En contra. Me abstengo. Abstención del diputado señor Santana y presidente. En contra. En contra, presidenta. Tenemos 2 votos a favor de la indicación, 3 en contra y una abstención. No reúne la mayoría para su aprobación la indicación. Rechazada la indicación. Con lo cual nos queda entonces, habiendo sido rechazada la indicación, proceder a la votación del texto del proyecto en su versión original, que es el numeral 2, artículo 3, numeral 2. No, el artículo 3, numeral 2. Lo que elimina el Ejecutivo es el numeral 3 del artículo 3. Sí. Habría que votar, presidente, el numeral 2 a su texto original. ¿Habría acuerdo para repetir la votación? Ah, no, pues no, nada que ver. No sirve. Habría que invertirla, no, demasiado. En votación. En votación, perfecto, presidenta, señor. A favor. El numeral del texto. En la página 10, numeral 2, columna al medio. Página 10, numeral 2, columna al medio. Eso es lo que vamos a votar ahora, que es el proyecto mismo. Perdón, don Eduardo Cornejo, que contestó esta cosa, dijo a favor. ¿Ya? Perfecto. Doña Elia Molina. A favor. A favor. Doña Marcia Rafael. En contra. En contra de Marcia. Don Juan Santana. Es el numeral. El numeral a favor. El 2, sí, a favor.
Doña Daniela Serrano. A favor. A favor, doña Daniela. Y nos va quedando presidente. A favor. A favor, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 a favor, 1 en contra, 0, 5, 1, 0. Aprobada el numeral número 2. Número 2. Ahora nos corresponde entrar con la continuación de la indicación 10. El numeral 11. La del 11 No. Nos toca el 10, la indicación número 10. ¿O el numeral, perdón? Sí, nos toca esta, porque esta es la que viene, la eliminación. Ah, es la eliminación, perfecto. Sí, del Ejecutivo. Elimina el numeral 3 del artículo 4. ¿Habría unanimidad para ello? Sí. Entonces, aprobada la 11 por unanimidad. Se cae el resto de la 10, ¿no? Entonces, sí, este es el numeral 3 del Ese se suprimió. artículo 3 y se caen las sanas continuas. Es que vamos muy rápido en esta comisión, es que la somos muy... verdad que sí, me está superando a mí. Somos muy Mateo, somos muy Mateo. Están dejando atrás. Ya, esto se No, somos un gran grupo curso. cae. Y ahora pasamos al 4. Sí. No, sí, una piensa que esta comisión es difícil, pesca ha sido brutal. Nada, no, sí es tremendo. Es que además no tiene una tan buena presidenta. Perdón. Ya. Lo digo, lo estoy diciendo abierto para toda la ciudadanía. Sí, por favor. Ciudadanía procesal. Ya, presidente. Pasamos al cuarto. Al cuarto, sí. Artículo 4. El artículo 4. Ah, pero estos son los artículos que no tienen indicaciones. Sí, ya no tiene indicación porque la única que había. Propongo que a los artículos que no tienen indicación los votemos en paquete al final. ¿Les parece? Perfecto. Entonces continuamos con la indicación número 12. Ya, pasamos entonces a la. Ah, no, pues la 12 fue retirada. La 13 y la 14. La 13 y la 14. Tenemos de los diputados Bobadilla, la 13, en la página 16 del comparado, en la columna de la derecha, de los diputados Bobadilla y Cornejo para agregar un artículo tercero transitorio nuevo en el siguiente sentido. Artículo tercero. La utilización del sistema de registro parvulario, según lo dispuesto en el artículo 3 de la presente ley, será exigible una vez que éste se encuentre implementado y los establecimientos de educación parvularia cuenten con acceso efectivo a su contenido. Muchas gracias, señor secretario. No sé si el Ejecutivo estaría de acuerdo con esta indicación. Sí, presidenta. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Habría unanimidad entonces para aprobar la número 13 de los diputados Bobadilla y Cornejo? Aprobada entonces la número 13. Démosle un momento al secretario. Sí, por favor. En efecto, si seguimos buscando indicaciones, que esta fue aprobada. Hemos terminado. La última indicación, la 14, fue retirada por su autor. Eso, hemos terminado. Ah, no. Del resto, lo que está. Votemos ¿Habría unanimidad para aprobar los artículos que no fueron indicados en paquete? ¿Sí? ¿Acordado entonces? Aprobado el resto del proyecto de ley. Y con esto el proyecto queda despachado al... Sí, al tiro. A la... ¡Qué ansiedad de las graderías! La retiró por correo. Entonces, con esto, el proyecto de ley quedaría terminado, despachado. Tenemos que señalar ahora el diputado informante. Le corresponde, según me indica María Jesús, que sabe la historia de esta comisión, que le corresponde al diputado Santana. ¿Acepta esta nominación, diputado Santana? El diputado Cornejo, entonces. ¿Habría acuerdo? Diputado Cornejo, diputado informante. Y dicho eso, el proyecto es despachado entonces a la Comisión de Hacienda y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.
Solo una información. Mañana teníamos la continuación de este proyecto de ley. Lo hemos terminado en esta sesión porque somos muy mateos. No, hay sesión mañana porque vamos a tratar el proyecto de la diputada Rafael. Vamos a ver aquí con la secretaría que los invitados se corran al principio. Un proyecto que empezamos a discutir respecto a fortalecer la política en torno al acoso y abuso sexual en la educación superior. Que es de la diputada Rafael, que es una muy buena iniciativa. Ese es el proyecto en tabla para mañana, pero tenemos audiencias. Puntos varios, 1 hora. Puntos varios libres, no sé, vamos a ver. Bueno, muchas gracias a todas y a todos.